Bien, pues vamos a ver el siguiente caso, que es una nómina resuelta con percepciones salariales. Se trata de un ingeniero, grupo 1 de cotización, que ya sabéis que es un grupo de cotización mensual, y la nómina es del mes de enero. Tiene un contrato indefinido a tiempo completo. Los datos son: salario base 1.500 euros, incentivo 192 euros, horas extras estructurales 60 euros. El trabajador percibe semestralmente 2 pagas extras igual al salario base, es decir, en junio y en diciembre va a recibir 1.500 euros. También ese mes hace horas extras de fuerza mayor por valor de 100 euros y tiene una retención del 10% en el impuesto de la renta de las personas físicas. En primer lugar, como ya sabéis, tenemos que calcular el salario bruto en el cual entra todo, ¿eh? Salario base más incentivo más las distintas horas extras. 1.500 más 192 más 60 más 100, que nos dan un total de 1.852 euros. Como podéis ver, no se meten las pagas extras, pues la nómina es del mes de enero, como decíamos anteriormente. En segundo lugar, tenemos que prorratear las pagas extras, según nos dice la normativa. Esto significa coger la totalidad de las pagas extras, es decir, si son 2, pues 2, si son 3, por 3, las que sean, en este caso son 2, en junio y en diciembre, y repartirlas a partes iguales entre los 12 meses del año. Me da un total de 250 euros, con el fin de cotizarlas, no de cobrarlas. ¿De acuerdo? En tercer lugar, vamos a calcular la base de cotización por contingencias comunes. Esta base de cotización por contingencias comunes nos sirve, pues, por ejemplo, para tener cubierto la asistencia sanitaria, cuando vamos a comprar medicamentos para esa asistencia sanitaria, cuando, por ejemplo, nos intervienen de una enfermedad común, cuando tenemos una baja laboral por una enfermedad común, por ejemplo, una gripe, ¿de acuerdo? O por un accidente no laboral, me doblo el tobillo, ¿eh? Entonces, aquí entran todo el salario base y todos los complementos salariales y extrasalariales que pudiera haber en el caso que os tocara, ¿eh? A excepción del kilometraje y las dietas, que tienen ciertos límites que no tienen que entrar en la base. Pero en principio todo el salario base, complementos salariales y extrasalariales, en este caso solamente tenemos salariales, no extrasalariales, y el prorrateo de la paga extra. Siempre hay que integrar la base de cotización por contingencias comunes con el prorrateo de la paga extra que hemos calculado en el paso anterior. En cuarto lugar, calcularíamos la siguiente base, la base de cotización por contingencias profesionales, que es aquella que nos sirve, pues, para, por ejemplo, tener cubiertos un posible accidente de trabajo que tuviéramos, una enfermedad profesional, etcétera, etcétera. ¿Cómo se conforma? Pues sumándole a la anterior, es decir, a la base de cotización por contingencias comunes, las horas extras. De cualquier tipo que pudiera haber, siempre se meten en la base de cotización por contingencias profesionales, nunca en la de común. Tenemos 1942, es decir, lo que nos dio antes, más 60 euros, más 100 euros, de las distintas horas extras, las de fuerza mayor y las estructurales. Ya tenemos las dos bases formadas, 1942 y 2102. En quinto lugar, vamos a conformar la base de cotización por horas extras, que es muy fácil, puesto que es solamente coger el valor total de lo pagado por horas extras, y así se hace esa base. Tendríamos 60 euros de base de cotización por horas extras normales y 100 euros de base de cotización por horas extras de fuerza mayor. Se desglosan, puesto que ahora vamos a ver que cotizan de modo distinto. Sexto, tendríamos la base sujeta a retención de IRPF, es decir, qué parte de mi salario se va a Hacienda. Hemos dicho en el ejercicio que estamos viendo que va a ser del 10%, y ¿a quién le aplico ese porcentaje? Como norma general al salario bruto, es decir, a los 1.852 que calculábamos antes. Me da un total de 185,2 que me tendrán que quitar de mi salario
la empresa e ingresarlo en Hacienda. ¿De acuerdo? Ahora llegamos a los tipos de cotización y a las tablas de cotización, en la cual tenemos que tener dos columnas, la de la empresa para ver los seguros sociales de la empresa y la del trabajador para ver los seguros sociales del trabajador. ¿Por qué concepto se cotiza? Pues cotizamos por contingencias comunes, por horas extra, por desempleo, por fogasa y por formación profesional. Por contingencias comunes, ¿a qué base se lo hacemos? A 1942, a la base de cotización por contingencias comunes. Empresa 23,6, trabajador 4,7. Horas extra, ¿a qué base se lo hago? A la base de horas extra de fuerza mayor, que es 100, 12% la empresa, 2% el trabajador. El resto de las horas extras, ¿qué base de cotización obtuve antes? 60. Pues le hago el 23,6 a 60 y el 4,7 a 60. El desempleo, vamos a escoger el tipo general, que es 5,50 para la empresa por ciento y 1,55% para el trabajador. ¿Por qué? Pues porque en el enunciado del ejercicio se nos decía que el contrato era indefinido a tiempo completo. ¿De acuerdo? Si hubiera sido temporal a tiempo completo, pues estos porcentajes suben. Como ustedes vayan a tener la tabla con los porcentajes, pues solamente tenéis que encajar el supuesto, la información del supuesto, en los porcentajes que tengáis que escoger. El fondo de garantía de salario, el fondo que financian solamente las empresas para, por ejemplo, cuando hay deudas salariales y hay una situación de insolvencia o de concurso de acreedores de la empresa. Fijaros que los trabajadores no cotizan por este concepto. Y llegamos ya a la formación profesional, ¿no? Que son todos los cursos que nosotros damos mientras trabajamos, que nos dan, mejor dicho, mientras trabajamos y que financian con un 0,6 la empresa y con un 0,10% el trabajador. ¿De qué base? De la base de cotización por contingencias profesionales. Entonces, hacemos una suma total de la columna del trabajador y de la columna, perdón, de la columna del empresario y de la columna del trabajador y obtenemos que a esa empresa los seguros sociales del trabajador le han costado 557 euros con 89 ese mes. ¿De acuerdo? Más después el salario que le pague. Y el trabajador le cuesta a su seguro social 119,02, los cuales se encargan de ingresarlo en la seguridad social la empresa. ¿De acuerdo? Por último, tenemos el salario neto líquido, que es decir, es lo que yo gano realmente después de descontar la seguridad social y los impuestos, ¿de acuerdo? Y sería los 1842, hay que rectificar aquí, lo rectificamos, 1842, a ver, se me deja, ¿vale? Menos 119 de los seguros sociales, menos 185 del IRPF, ¿de acuerdo? No. Bien. Y lo que me dé sería el salario neto. Por último, rellenaríamos el recibo oficial de salario, que eso lo haríamos en clase. Y para terminar, os he puesto el esquema de realización de una nómina. Antes de pasarla al recibo de salario, es conveniente hacer todos estos cálculos para no equivocarnos. En primer lugar, calculo el salario bruto, sumo todo. Segundo lugar, calculo el prorrateo de la paga extra, siempre. Total de pagas extra entre 12. En tercer lugar, calculo la base de cotización por contingencias comunes. Entra todo menos las horas extras. Jamás se meten. ¿Por qué? Porque las horas extras no tienen, que se desarrollan en el trabajo, no tienen que ver con las contingencias comunes. Cuarto lugar, calculo la base de cotización por contingencias profesionales, que es la anterior, la BCC, añadiéndole las horas extras. ¿Que no tengo horas extras ese mes? Pues coinciden ambas bases. Más fácil. Quinto lugar, calcula la base de cotización por horas extras. Si las hubiera, si no las hay, pues no pasa nada, ¿vale? Concepto menos que por el que se cotiza. Y en sexto lugar, calcular la base sujeta a retención de IRPF.
Suele coincidir en el 99% de los casos con el salario bruto y aplicar el porcentaje que se diga en el ejercicio. En séptimo lugar, calcular la tabla de cotización con los tipos de cotización que yo tengo actualmente, ¿vale? Y que impone el ministerio, ¿vale? Hay que tener en cuenta que la base de cotización por contingencias comunes es para contingencias comunes, la base de cotización por contingencias profesionales es para contingencias profesionales, FP, Fogasa y desempleo, y la base de cotización para horas extras es para horas extras si existieran. Para finalizar, calcularíamos el salario neto, que es el salario bruto menos seguros sociales y el IRPF del trabajador, y por último rellenaríamos el recibo de salario. Y con esto queda resuelta esta nómina, solamente para pasarla a recibo de salario. Espero que os haya sido de utilidad este vídeo y nada, chicos, a estudiar.